Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros nuevamente en una enseñanza más acerca de la palabra de Dios. Estamos seguros que tanto ustedes como nosotros estamos anhelantes cada día de saber qué nos dice la Escritura, qué el Señor nos revela a través de ella. Y obviamente con eso lo único que conseguimos es estar un pasito más adelante del mundo entero y más cerquita de Dios. Así que la invitación es para que usted disponga su corazón, disponga su mente y estemos dispuestos a recibir lo que es la palabra del Señor. Bien dice allí en la misma palabra del Señor: escudriñen, busquen, investiguen dentro de las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Y si está la vida eterna, que es lo que nosotros anhelamos, la decisión que debemos tomar es justamente esa: escudriñemos las escrituras, aprendamos de ellas y pongamos en conocimiento y en práctica cada una de las cosas que nosotros recibimos como revelación a través de su palabra. Bienvenidos, y ya en un momento comenzamos con nuestro estudio de esta noche. Muchas gracias por estar con nosotros. Bien, ya estamos aquí entonces para saber qué es lo que el Señor nos tiene en esta noche. Y en los últimos días hemos tenido unos estudios acerca de ciertas ciudades, ¿no? Imperios que se dieron en el Antiguo Testamento, pero que la palabra nos insta hoy en día incluso a no hacer parte de ese tipo de prácticas que tenían esos imperios o esas ciudades. Hoy vamos a profundizar en alguna de ellas, conocer exactamente qué era ese lugar y así uno poder tomar las mejores decisiones para obviamente no estar en contra de lo que es la voluntad de Dios. Así es de que por aquí les voy a poner mi pantalla del estudio que tenemos en esta noche. Babilonia, el imperio sin fin. ¿Y por qué le he puesto el imperio sin fin? Porque Babilonia es un imperio que nació muchísimos años antes de Jesucristo. Casi 3000 años antes de Jesucristo se formó este imperio. Tuvo diferentes etapas, en algunas tuvo un auge, en otras tuvo una caída tremenda. Al final fue quitada. Hoy en día no conocemos la Babilonia como tal imperio, como ciudad, como en algún momento se menciona dentro de la palabra del Señor. Sin embargo, la Biblia sí nos sigue instando y nos sigue nombrando que nosotros no debemos pertenecer a la Babilonia. Es decir, esa Babilonia sale de estar en un campo material, en un lugar físico dentro de la tierra, pero se convierte en un lugar espiritual. Por eso le he puesto Babilonia sin fin, porque es una Babilonia que viene desde el tiempo antiguo y a pesar de que físicamente ha desaparecido, sin embargo, espiritualmente hoy vive y vive más que nunca de las prácticas que se tienen y que corresponden a ese tipo de imperio. Incluso la Biblia la menciona que para los tiempos finales, ya cuando lleguen los juicios definitivos, cuando el Señor ya tome control de lo que es la tierra y termine todo, nos habla de esa Babilonia que será destruida. Por eso le he puesto el imperio sin fin, porque si bien no lo vemos, no lo percibimos y no está dentro de un mapa seleccionado, este es Babilonia, sí que existe y irá hasta el fin de los tiempos cuando el Señor le pondrá fin a esta Babilonia. Por eso es el imperio sin fin. Bien, vamos a conocer un poquitico de lo que es la Babilonia, no solamente la ciudad sino el imperio. Porque como les mencioné en el estudio que hicimos en el Faro acerca de esto, existen las dos cosas. La Babilonia, que es el imperio gigantesco, ¿no? Que abarca todo lo que es Turquía, lo que es parte de Asia, lo que es los países árabes y llega hasta Egipto, incluso se extiende hasta algunas regiones casi tocando el Mediterráneo o sobre el Mediterráneo. Todo eso es el imperio, pero la ciudad en sí es solamente un puntico que era la capital de la Babilonia, ese imperio grandísimo. Entonces hay que hacer distinción entre las dos. Si bien
Las dos están llenas de pecado y las dos, digamos, tienen su misma característica, ¿no? Por eso eh, siempre se habla de Babilonia y no se especifica si es el imperio o si es la ciudad, porque al fin y al cabo comulgaban con los mismos pecados, mantenían las mismas cosas, las mismas relaciones, por eso no hay distinción. Vamos a hablar de todos modos el origen de de las dos y después nos centraremos ya exactamente en lo que fue el imperio para saber por qué tiene tanta relevancia dentro del pueblo Israel y no solamente dentro del pueblo de Israel para ese tiempo, sino dentro de la iglesia para nuestro tiempo. La ciudad Babilonia fue una antigua ciudad de la Baja Mesopotamia. Recordemos que esta Mesopotamia no era solamente una región que cubría ciertos países, sino que fue un imperio también que existió muy grande, ¿no? Que también llegado desde la parte de la Asia y este fue, digamos, el imperio que estuvo antes de lo que fuera el imperio babilónico. El imperio babilónico llega y los toma es a este imperio mesopotámico y empiezan a dominar toda esa región. Entonces Mesopotamia era la primera o el primer imperio que existió sobre aquellos lugares. Cerca de la ciudad de Hila, hoy en Irak. Si nosotros queremos situar exactamente dónde está o dónde estaba Babilonia, está muy cerquita de Irak. De hecho, muy cerquita a la capital de Irak. Se dice que unos 120 kilómetros. Bagdad es la capital de Irak, para que lo tengamos en cuenta, y se dice que Babilonia podría estar más o menos a unos 120 kilómetros de lo que hoy en día es Bagdad. Hay ruinas, obviamente, acerca de lo que fue la gran ciudad. Sin embargo, quedaron eso, ruinas, porque esta ciudad fue destruida totalmente durante varias ocasiones. La última ocurrió más o menos en el año 400, entre 400 y 500 antes de Cristo, cuando fue destruida totalmente y por eso no quedan sino ruinas. De hecho, de hecho se descubrieron esas ruinas no hace mucho tiempo. Pero se sabe que entonces ahí pertenecía o ahí estaba la ciudad de lo que se llamó Babilonia. Fue la capital del antiguo reino babilónico y durante varios siglos fue considerada un importante centro de comercio, arte y aprendizaje. Sus ruinas parcialmente reconstruidas al final del siglo XX se encuentran en la provincia iraquí de Babil, que está en las proximidades de la ciudad de Hila. Lo mencioné, el último mandatario, gobernador o dictador, como ustedes lo quieran llamar o como lo califiquen, que quiso reconstruir Babilonia, no solamente el imperio, sino comenzando por la ciudad, fue Saddam Hussein, por ahí en el año 2000. Él incluso alcanzó a levantar algunas torres cerca del Palacio de Gobierno, alcanzó a levantar lo que fue el antiguo templo de Sahil, que era el templo del dios de los babilonios. Sin embargo, obviamente, nosotros conocemos el final de San Hussein, que fue capturado por las fuerzas aliadas que entraron allí y lo condenaron a muerte finalmente al señor San Hussein. Y ahí terminó la reconstrucción de lo que fue Babilonia. Entonces eso no se pudo dar. Esta es la ciudad. Miremos lo que es el imperio. El imperio babilónico fue una cultura antigua cercana al oriente que existió entre los años 2100 y 538 a.C., que fue cuando tuvo la caída definitiva y cuando no se volvió a levantar este imperio. Ellos conquistaron algunos pueblos vecinos, obviamente su principal ciudad era Babilonia. Era reconocida por la grandeza de su arquitectura, las construcciones de los palacios y con terrazas. Supongamos e imaginemos que siendo un imperio tan grande, tan fuerte y que es reconocido hoy en día, tuvo mucha incidencia dentro de la cultura, no solamente de ese tiempo, sino de nuestro tiempo también. Muchas de las cosas que nosotros tenemos hoy fueron heredadas dentro de ese pueblo. Entonces fue un pueblo bastante avanzado en muchas situaciones y en muchos aspectos como la matemática, la astronomía, el mismo idioma, la escritura, bueno, la arquitectura. Ya vamos a ver un poquito acerca de ellos y nos daremos cuenta cuán avanzado fue esta cultura babilónica. Además, la civilización babilónica fue la primera en asentar de manera escrita sus leyes. Hammurabi, rey del imperio paleobabilónico, codificó las 282 leyes civiles y penales
que regían el orden político, económico y social del imperio. Anteriormente, claro, los pueblos eran nómadas, ¿no? Viajaban de un lugar a otro. Y cuando tenían asentamientos, pues los asentamientos eran pequeños y eran dispersos. No existía, digamos, una forma en que ellos gobernasen una gran región, ni siquiera dentro de los pueblos pequeños, ¿no? No existían leyes, no existía eh, la forma política y civil en que ellos se podían movilizar. Era, pues de pronto era un conflicto siempre difícil llevar sociedades así. Y por eso las grandes imperios en ese momento fracasaban o caían porque no existían una forma en las cuales ellos o una base donde esos gobiernos o esos imperios se sostuvieran. Este señor Hammurabi es el primero rey que existe allí, creo que fue como el sexto rey o algo así si no me falla la memoria, que decidió entonces escribir las leyes. Incluso existe lo que se llama el Código de Hammurabi, donde están escritas esas leyes, 282 leyes, donde se da lo que son los castigos por los delitos, que era un delito, empieza a definirse en ciertas cosas, define la sociedad como tiene que estar dividida en alto, medio, bajos, define cómo las tierras tenían que ser distribuidas y para qué tenían que ser distribuidas. Algunas se dedicaban a ganadería, otras a la agricultura, otras tenían otro tipo de sistema. Incluso las grandes ciudades ya eran proyectadas en la forma en que se iban a construir y demás. Entonces, digamos, esto fue un avance, digamos, tremendo dentro de la sociedad. Porque cuando existe ya un gobierno, cuando existe ya una forma en la cual un país o una región se dirigen, existen unos principios, existen unos objetivos, obviamente la cosa empieza a fluir mejor. Por eso este imperio empezó a crecer muchísimo, porque ya tuvo una organización realmente de lo que era una ciudad, un pueblo y como en este caso viene a ser un imperio. Muy importante entonces ese tal código de Hammurabi que ya vamos a ver de pronto un poquito más adelante, mirando el tiempo, y conoceremos entonces por qué tuvo gran influencia dentro de la sociedad, como le digo, no solamente de ese tiempo, sino incluso hasta el día de hoy. Aquí tenemos el mapa para que ustedes tengan más o menos en cuenta lo que era el imperio babilónico. Como les mencioné, ellos estaban a la ribera de lo que era el mar Mediterráneo, ¿no? Y la gran importancia que ellos tenían era esa, que estaban al lado de los mares que en ese tiempo eran obviamente el punto vital. Por eso muchas regiones que estaban a orillas del mar tuvieron un gran auge, porque todo el comercio llegaba hasta estos puntos, ¿no? Pero tenía algo más importante esta región y yo creo que lo sigue teniendo hoy en día el hecho de que esta región se encuentre en ese sitio, porque hay tres continentes que se unen en ese punto. Si nosotros miramos aquí hacia la parte norte, está lo que viene siendo la parte de Roma, de Grecia, es decir, Europa. Todo lo que es Europa está sobre esa zona. Si miramos aquí sobre la parte occidental, perdón, oriental, vamos a encontrar entonces lo que es Asia. Tenemos lo que es Rusia, lo que es China, lo que son todos esos países, o sea, todo el continente asiático. Pero si miramos hacia la parte occidental de Babilonia, pues encontramos lo que es el continente africano. Entonces, digamos, esta Babilonia, que es la región que está ahí de color, que ustedes pueden observar, este imperio estaba en un punto perfecto, podríamos decir. Y como les digo, hoy en día se puede decir que ese lugar sigue siendo hoy perfecto para muchas cosas, porque es centro, ¿no? Donde los tres continentes se unen Asia, se une África y se une Europa. Y tienen unas salidas importantes como el Mar Negro o el Mar Mediterráneo, que obviamente les da salida hacia otros lugares importantes, o el Mar Rojo en la parte baja, que se une con el canal del Suez para permitir que pasen las embarcaciones de un lado a otro hoy en día. Entonces era un sitio y es un sitio muy importante, por eso muchas culturas
incluso las de Alejandro Magno cuando llegó, los medos, los persas, todos tomaban ese lugar y asentaban allí su imperio y se crearon grandes imperios que conocemos a través de la historia. Esa región era importante por eso, por la posición geográfica en que se encontraba. Babilonia estaba allí, más o menos. Aquí podemos ver entonces la ciudad de Babilonia, que es la que les menciono, que ya como ciudad, las dos manchitas esas azules que vemos ahí alargadas, una es el Tigris, que es el que está aquí por este lado, y el otro es el Éufrates, que es este que viene acá, ¿no? Y esta Babilonia estaba a orillas ahí del Éufrates, del río Éufrates, ahí estaba esa Babilonia que fue la ciudad, que fue la que era la capital y que tuvo un gran esplendor. Y obviamente pues es un puerto muy grande, si ustedes miran este Éufrates baja aquí sobre lo que es el Golfo Pérsico, si se rodea todo lo que es la península arábica, pues obviamente se va a salir hacia este lado, hacia el mar Mediterráneo y hacia lo que es Europa. Entonces es una región muy importante, fue una región muy importante, ahí está Babilonia para que ustedes lo puedan distinguir y está también el imperio babilónico para que ustedes lo puedan también conocer. La historia de Babilonia la podemos medir en cuatro aspectos importantes, ¿no? El primero que es obviamente la aparición del pueblo babilónico en tiempos antiguos, más de 2000 años antes de Cristo, donde aparece ese pueblo. Fue un pueblo semita que llegó a la región de Mesopotamia. Ya les digo, esa región antes estaba bajo ese imperio. Fundaron una pequeña ciudad que era Babilonia, ahí la chiquitica esa, ¿no? Ellos llegaron quizás, vamos a fundar, a hacer esta ciudad, pero quizás sin grandes eh, anhelos de por poseer ni siquiera imaginarse que iban a tener un gran imperio. Sin embargo, esa ciudad por estar ahí, a las orillas del mar, del río, del Éufrates, pues entonces empezó a crecer, a crecer, a crecer la ciudad. Eso fue, tuvieron que pasar muchos años, eso no fue de 2, 3, ni de 10, ni de 20 años, fueron muchísimos años los que tuvieron que pasar. Pero entonces, ese reinado, ¿no? De allí, esa pequeña ciudad, se creció tanto, que ya llegó a ser un imperio. Eso se da en el año 1792, que es el segundo eh, cuadro que podemos ver acá, que nos menciona esa la segunda etapa, digamos, del pueblo de Babilonia, que va del 1792 hacia adelante. Ahí está, ahí dice que asumió Hammurabi, que fue el sexto rey de la dinastía babilónica. Este Hammurabi es el que le da el gran empuje, el gran auge a lo que era ese pequeño pueblo para tomar una gran dimensión. En el gobierno de este rey es que Babilonia viene a convertirse en un gran imperio. Dominan toda la región de allí, los asirios, toda esa región la empiezan a dominar y obviamente pues se convierte en algo realmente grandioso para ese tiempo. Escribe el código de Hammurabi, obviamente que ya lo mencionamos, y dice, impuso el culto a Marduk, que era la divinidad de los babilonios. Recordamos que habían muchos dioses y obviamente en Mesopotamia se adoraban muchos dioses, pueblos todos politeístas, y Babilonia tenía su propio dios. Era como hoy en día en nuestros países, en nuestras regiones llamamos nuestro patrono. En Colombia es el Sagrado Corazón de Jesús. No sé, en otros países no conozco, por ejemplo, creo que en México su patrona es la Guadalupana. Eh, no sé, en otros países, como les digo, qué otros patronos tendrán. Pues resulta que en ese tiempo, mire que estas costumbres vienen de vieja data. En Babilonia, ellos, si bien existían otros dioses, ¿no? Ellos no le heredaban, sino ellos tenían su propio dios. Respetaban los demás dioses y los adoraban también, como lo vamos a ver más adelante. Ellos seguían adorando ese tipo de dioses, sin embargo tenían su patrono de la región, que era Marduk. Esa era la divinidad babilónica y al cual ellos obedecían y adoraban, ¿no? Viene después de cuando muere ya
Hammurabi, ¿no? Y alguna de su descendencia, viene la caída de ese imperio, una primera caída que tuvo ese imperio. Eso fue más o menos hacia el año 1750. Un pueblo que se llamaban los hititas, venían desde lo que era la región de Rusia, invaden y destruyen y matan al último rey babilónico que existía. Los casitas, que fue otro pueblo que llegó ahí, se apoderan de la ciudad y fundan una nueva dinastía de príncipes y llamaron a su reino el reino de Carduniash. Hacia 1360 a.C., los asirios conquistaron toda la región y Babilonia quedó dentro del imperio. Es decir, esa ciudad, ese pequeño condado que estaba allí, que era de Babilonia, pasó a ser parte, ya fue de los asirios, que era entonces el gran imperio que en ese momento ya se había desplegado totalmente. Entonces pasaron a ser una región pequeñita y volvieron a sus principios. Y al final viene el imperio neobabilónico, que es ya la última parte que conocemos de Babilonia antes de ser destruida, que eso fue para el año más o menos 635. Muere el último emperador asirio, que como les digo, eran los que habían dominado ya completamente la región. Murió ese último emperador y obviamente los pueblos empezaron a dispersarse. Entre ellos Babilonia obviamente gritó libertad y volvieron a ser libres. Es así como ellos vuelven a levantarse, invaden la capital de Asiria para ese tiempo y empieza nuevamente un reinado grandísimo. El hombre que condujo ese auge, ese nuevo renacer de Babilonia, imagínense que esto pasó como más o menos unos 800, entre 800 y 1000 años ya de la caída, volvió a resurgir de las cenizas ese imperio con Nabucodonosor II, quien es el que logra conquistar nuevamente esa región y vuelve a darle el auge grandísimo a lo que era Babilonia. Vuelve a ser otra vez un gran imperio de lo que fue para ese tiempo. Su caída fue en el año 538. No duró mucho ese auge de ese imperio durante ese tiempo. Cae Babilonia y ese es el último rastro que tenemos ya de Babilonia. Porque después de eso ya no volvemos a conocer Babilonia. Y conocemos lo que quedaron de sus ruinas. Es decir, Babilonia tuvo un auge, tuvo una caída, después volvió a resurgir de las cenizas, tuvo otra vez otro gran imperio y al final, en el 538, cae nuevamente, asediado por algunos de los grupos que habían por allí y definitivamente termina lo que fue el imperio babilónico. Para el año 538 más o menos, entre esos años, desaparece lo que es Babilonia. Esa es la historia a grandes rasgos de lo que es Babilonia, qué fue Babilonia. Hablamos de lo que era el código de Hammurabi. Es un que fue el que les dio la base a este pueblo que pudieran existir. Fue un conjunto de 200 leyes escritas en piedras por el rey de Babilonia, Hammurabi. Él dice que hubo un dios que fue el que le entregó, ¿no? El texto. El dios se llamaba Shamash. Le entregó el texto, le dijo, estas son las leyes de esto. Por eso él se puso a la altura de los dioses, ¿no? Y para que el pueblo le obedeciera y le aceptara lo que él decía, dijo que ese código se lo había entregado ese tal dios Shamash. Por eso esas leyes fueron aceptadas por todo el pueblo. Esas leyes, para que todo el mundo las conociera, las pusieron como en una piedra, una gigantesca piedra de 2 metros de alta, y estaba expuesto a todo el público casi en la mitad de una plaza central de la ciudad, ¿no? Ahí estaban todas las leyes. Con eso lo único que se buscaba, como obviamente en ese tiempo no existían los textos ni toda esa vaina, pues que la gente no conocía las leyes. Pero entonces lo pusieron en una plaza central, en una altura grandísima, y esculpieron todas las leyes escritas. Y en la parte de arriba pusieron a Hammurabi y ese dios tal Shamash entregándole las leyes. Así la gente no tenía disculpa de que no conocían las leyes, que no sabían de qué se trataba. No, señor, ahí estaban las leyes en la mitad de la ciudad para que fueran, miraran lo que decía la constitución de ese momento.
Ese cuadrito que vemos ahí, permítame, yo me voy a retirar aquí un momentico. Este cuadrito que vemos aquí es una réplica de lo que es el código de Hammurabi. Ese es más o menos una representación de lo que era ese código. Ahí está más o menos en la parte de arriba, ¿no? El hecho de aquí, Hammurabi recibiendo las tablas del código ese de ese dios, y aquí en la parte de abajo obviamente escritas todas las leyes. Ese era el tal código de Hammurabi. ¿Cómo era la organización social? Porque ya le digo, en ese código entonces se mostró todo cómo debían ellos permanecer, cómo ellos deberían de estar, y fue lo que le dio el fundamento a este gran imperio. Lo primero fue la organización entre las personas. ¿Cómo estaban entonces ellos divididos? Estaban en la nobleza, que se llamaba a sí misma Barbani, que significa gentes de bien, y estaba integrada, mire, por los gobernadores, jueces, funcionarios, sacerdotes y oficiales del ejército. Eran terratenientes y acaparaban las diferentes funciones del Estado. Yo creo que esto no está muy lejos de lo que hoy existe también en muchas entes, donde ciertas personas son las que tienen un rango especial. En ese tiempo incluso estas personas, mire, eran los que poseían la tierra y eran los que manejaban el Estado. Era la nobleza. Había un segundo grupo que eran los hombres libres, que estos incluían era a la población, lo que eran los comerciantes, los campesinos, los artesanos, que obviamente en ese tiempo pues era la parte fuerte de la economía de la región, lo que eran obviamente los campesinos, pues ellos se dedicaban a la agricultura, a la ganadería, y eran esto, y los artesanos obviamente, porque recordemos que las telas en esos tiempos eran de mucha influencia, y los comerciantes porque era una región que estaba situada en el mar y el comercio era lo importante. Entonces esos ya eran las personas que eran libres, o sea, prácticamente como el vulgo trabajador. Pagaban impuestos, porque allí es donde nace lo de los impuestos, ¿no? Ellos tenían que pagar un tributo de todo lo que ganaban, y trabajaban en la construcción de grandes obras cuando el emperador lo establecía. Si los llamaban a trabajar, ellos tenían que ir a realizar. Y finalmente estaba entonces una clase que eran los esclavos. Esas personas eran las que habían perdido su libertad, fuese por prisioneros de guerra o por castigo de haber cometido delitos graves o de no pagar los impuestos que se debían. También había esclavos que habían sido comprados por comerciantes en lugares diferentes y que habían sido revendidos en esa ciudad. Más o menos conocemos lo que son los esclavos. Esa era la organización social, entonces existía, se definió, ustedes hacen esto y ustedes pertenecen. Existió entonces ya una jerarquía. En cuanto a la organización política, Babilonia cambió a lo largo de su historia. Durante los imperios paleobabilónico y neobabilónico, Babilonia logró imponerse sobre los pueblos vecinos y constituirse en la capital de un estado centralizado. Hammurabi, rey del imperio paleobabilónico, buscó unificar los territorios bajo su mando, estableció el acadio como un idioma oficial, unificó las leyes en un código común y organizó la religión estatal en torno al culto del dios Marduk. El rey, como cabeza del estado, controlaba todas las actividades económicas y centraba y cobraba impuestos. Tenía artesanos a su servicio que trabajaban en salas del Palacio Real destinadas a tal fin. Además, repartió tierras entre estados, los templos y algunas familias importantes. Entonces miremos que la organización que tuvo a partir de lo que fue el Código de Hammurabi, esa organización que llevó justamente a que esto fuese un gran imperio. Miremos algo más. Dentro de la cultura, ¿qué tenemos de este gran imperio? El idioma que usaron fue el acadio, lengua semita, y para las cuestiones religiosas utilizaron la sumeria, que fueron dos idiomas que se hablaron en ese tiempo, algunos de ellos ya extintos. En cuanto a la escritura, utilizaron la escritura cuneiforme de la cultura, venía de la cultura sumeria.
Usaron la tabla de arcilla como base para la escritura, pero también grababan en los muros de los templos y los palacios. Ahí en la parte de arriba, si ustedes pueden ver donde dice el título de cultura, toda esa región que está ahí, ustedes pueden ver como unas pequeñas flechitas o formas. Eso es la escritura cuneiforme. Se llama así porque justamente eran como roticos que hablaban y se formaban flechitas señalando para un lado, para el otro, haciendo formaciones. Esa era la escritura que ellos utilizaban en ese momento. ¿Qué más tenían en cuanto a la cultura? Los arquitectos babilónicos diseñaban sus construcciones en base a líneas rectas y utilizaban el ladrillo vitrificado a la vista para la decoración de los templos. Las altas torres o pirámides en forma escalonada que solían funcionar como templos se llamaban sigurás y fueron típicas de los pueblos mesopotámicos. Eh, Esos sigurás son como esa figurita que nosotros estamos viendo aquí en la parte de arriba. Son como las pirámides, solamente que son construidas en pisos. Entonces hay un piso más ancho, después otro piso más pequeño, otro más pequeño y otro más. Así, esos eran los sigurás. Se dice que tenían una base y en la parte más alta generalmente tenían un templo. Pero habían muchísimos, no era uno o dos, sino era una forma en que ellos construyeron la ciudad. Un sigurá, se cree que un sigurá de estos fue el que utilizaron ellos para hacer la Torre de Babel, porque ellos son los formadores de la Torre de Babel. Entonces, cuando vieron que podían hacer esas grandes construcciones, dijeron, ah, no, pues esto es de mole, que esto vamos a tocar ahí el cielo, vamos a llegar a pasar por las nubes y esto, y empezaron a construir la tal Torre de Babel. La Torre de Babel entonces fue basada en lo que eran los siguras y la forma como ellos construían este tipo de cosas. ¿Qué más tenemos aparte de eso? Tenían los jardines colgantes. Fueron construidos en el siglo VI a.C. durante el reinado de Nabucodonosor II en la antigua ciudad de Babilonia, a orillas del río Éufrates. Las aguas para regar las plantas eran traídas desde las orillas del río que se encontraban en las faldas de la montaña. Se cree que sus diseños y construcciones se iniciaron por ahí en el 600 a.C. por orden del gobernante en esa época, Nabucodonosor II, como muestra de amor hacia su esposa Amitis, para recordarle las montañas de su tierra. Entonces la esposa de este señor Nabucodonosor, que se llamaba Amitis, tal vez como que veía suspirando por su tierra, ¿no? Y Nabucodonosor entonces, para buscar que ella, obviamente esa región es un poco desértica, que ella pudiera recordar entonces que estaba en su lugar de origen, ¿no? Le construyó estos jardines. Son algo magnífico. En la antigüedad, toda la antigüedad, se mencionan que existieron 7 maravillas y por algo son maravillas. Eran realmente impresionantes. En ellas está el Coloso de Rodas, está el Faro de Alejandría. Hay 7 maravillas. Una de estas eran estos jardines. Se dice que la ciudad se veía espectacular porque el río Éufrates, que era aquel que bajaba por ahí, le construyeron diques de tal forma que toda la región o todo ese lugar estaba siendo irrigado por agua. Y a raíz de eso fueron construyendo entonces los jardines, ya les digo, en una forma de sigural hacia arriba. Era algo impresionante según dice y por eso fue una de las maravillas. Entonces este pueblo realmente tenía cosas espectaculares. Otra de las cosas que ellos tuvieron grandemente, permítame, yo me voy a retirar aquí un poquito, era la puerta de Ishtar o el templo que se le construyó a Marduk. El templo que se le construye a Marduk se llama el Exigilo. Es ese que nosotros vemos ahí. Permítame, aquí me retiro. Aquí es este templo y era de gran importancia. Imagínense, era el templo más importante que tenían los babilonios, ¿no? Allí llegaban a realizar todas
sus ritos, no solamente para este dios, porque como les menciono, ellos tenían muchos dioses y cada uno de esos dioses casi que tenía un templo ahí en la ciudad. Si ustedes profundizan por allí un poquito van a encontrar que existían más de 50 templos, cada uno con el nombre de Ishtar, el nombre de no sé quién, el nombre de ese. Cada dios tenía su propio templo, ¿no? Y lo iban a adorar. Pero el más importante, el de la plaza central, el San Pedro de ese tiempo, ¿no? Era este, el templo hacia Marduk, que se llamaba el Exigilo y estaba en este lugar, aquí. Para llegar a ese lugar, si ustedes contemplan, ahí hay como un camino, es un camino donde se realizaban ciertas procesiones y ellos llegaban ahí con sus ídolos cargados, ¿no? A realizar toda la, toda la cuestión que ellos tenían de adoración hacia ese dios Marduk. Aquí sobre la parte de este lado, la que estoy marcando ahí, esa es la puerta que se llama de Ishtar, Astarte o Semiramis, como ustedes la quieran llamar, o Anani se llama también en otras culturas. Le cambian el nombre, pero sigue siendo la misma diosa, solamente que le cambian el nombre. Es la misma puerta de acá de este lado, del templo de Marduk, ¿no? El, el exigilo. Es la misma. Lo que pasa es que cuando destruyen todo lo que es Babilonia, esto lo quitaron, no quedó piedra sobre piedra, tumbaron todo. Hoy en día no existe nada, no existe, dicen que para sacar las ruinas, para encontrar lo que era ese antiguo ciudad, tuvieron que incluso escarbar, porque cuando adentró los medos, la borraron totalmente, no dejaron lo que se dice un ladrillo puesto, que a veces reconstruir la ciudad dice que les ha costado trabajo, porque no dejaron nada, barrieron con lo que había. En, de ese templo, ¿no? De aquí del templo de Marduk, esta puerta, la entrada principal, cuando la intentaron reconstruir más o menos después de Sennacherib, por ahí en el año 450 más o menos, que intentaron reconstruirla, ¿no? Alcanzaron a tener la puerta. Esa puerta se salvó, se dice, es la que está aquí en este sector. Esa es la puerta, la entrada. Y esa puerta hoy en día se exhibe en la ciudad de Berlín, en Alemania. Entonces, si algún día quieren conocer la puerta, como era la puerta de Ishtar, de ese tal templo, ¿no? Entregado a Marduk, esa puerta o esa entrada existe hoy en Berlín, que es lo único que realmente ha quedado de ese lugar. Ese era en cuanto a la religión, en cuanto a lo que podían tener. La astronomía fue un grupo muy importante en cuanto a la astronomía. Los babilonios fueron precursores de las cartas astronómicas y realizaron amplias observaciones de planetas y estrellas. Tuvieron conocimiento de la distancia de la Tierra y el Sol y pudieron precisar los solsticios y los equinoccios. Además dividieron el año en 12 meses y la semana en 7 días. Calendario que hasta hoy heredamos. Por otro lado fueron los babilonios quienes determinaron la órbita elíptica de la Tierra. Lo que dice allí de la órbita elíptica es esta forma, ¿no? Que la Tierra no gira en una forma redonda alrededor del Sol, sino es en una forma alargada. Esa forma alargada se llama elipsis o una elíptica. Y habla allí que ellos fueron los que descubrieron los solsticios y los equinoccios. Esos son el punto en que está más cerquita, por ejemplo aquí, la Tierra del Sol, pero también el lugar en que está más lejos. Y por el otro lado, cuando están aquí lejos y cuando están por aquí cerquita. Esos son los equinoccios y los solsticios. Ellos fueron los que definieron que esa vaina existía y más o menos dijeron la distancia que había de la Tierra al Sol. Entonces, imagínense, es más, ellos basaron su matemática en la base 60, 6, la base 60 o 6 que significa que ellos toman esa base, nosotros hoy en día nos basamos más en la base 10, ¿no? Por eso contamos de 10 en 10. En ese tiempo se basaban en la base 60 y por eso
Ellos dividieron las horas en 60 minutos, los minutos en 60 segundos y así pudieron entonces definir lo que era un día y lo que era una semana y un año. Ellos fueron los que definieron todo eso. Entonces, imagínense si no era una sociedad terriblemente avanzada para muchas cosas que nosotros conocemos. Imagínense, hasta hoy en día todavía estamos basados en todo lo que ellos nos dejaron. Obviamente, aquí les tengo un cuadro al ladito que muestra la definición que ellos también tuvieron de las cosas del zodiaco, porque ellos fueron los que definieron las constelaciones, esto y aquello, siendo grandes astrónomos. Por eso, lo que sea, además porque ellos basaban sus estudios y las cosas que le pasaban a las gentes, al pueblo en general, era en base a las creencias que ellos tenían de esos signos astronómicos. Por eso lo que es el horóscopo hoy en día también es una copia de lo que mostraba el imperio babilónico y obviamente una forma no tan gustosa para el pueblo de Dios o para Dios exactamente. Eso en cuanto a la astronomía. En cuanto a la religión, ¿qué es lo que más nos llama la atención? Porque al fin y al cabo, pues que ellos sean grandes astrónomos, que ellos hayan tenido la base de las matemáticas, ellos fueron los que desarrollaron y implementaron todo lo que fue el teorema de Pitágoras, por ejemplo, la geometría, ellos dieron muchas de las bases, ¿no? Entonces en las matemáticas ellos basaron mucho, tantas cosas en la arquitectura, en las leyes, un pueblo que influenció en muchas cosas y que era tan importante. Uno diría, y entonces, ¿por qué Dios siempre le pidió al pueblo de Israel que no se metiera, que no se juntara con ellos, sino por el contrario, que se apartaran de ellos? Pues bien, es que en la religión es donde viene la parte coja de esta cosa, y es lo que realmente incomodaba e incomoda incluso a Dios hoy en día. Yo quiero que miremos las características de ese pueblo en ese tiempo, como les digo, porque eso es lo que tenemos que aplicar a nuestra forma espiritual hoy en día. Si el Señor dice que Israel, que la Babilonia se ha metido en medio de nosotros y que nosotros debemos salir de allí, es porque esa Babilonia debe tener unas características que nosotros tenemos que mirar. ¿Qué hacía esa Babilonia y qué es lo que hacemos hoy? Sacando esas diferencias nosotros podemos saber si estamos viviendo en esa Babilonia de la cual el Señor dice que tenemos que salir obligatoriamente si no queremos perecer. Miremos entonces lo que era la religión. La religión babilónica era politeísta. Esto de politeísta significa que era que tenían muchos dioses. Todos esos pueblos, lo que fue el pueblo egipcio, lo que fue el pueblo romano, lo que fue el pueblo griego, lo que fueron los asirios, los sumerios, los hititas, los acadios, todos esos pueblos que existieron, todos eran politeístas, tenían muchos dioses, adoraban el dios de la fertilidad, el dios del fuego, el dios del trueno, el dios de la lluvia, el dios de... Dioses para todo tenían, cada quien tenía un dios y lo adoraba a su forma. Eran politeístas. Esta es la primera gran diferencia que existe con el grupo israelita. Recordemos que los israelitas, el Señor, lo primero que les dice, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Israel no tuvo sino un Dios y ha tenido un Dios por toda la historia, no tuvo muchos dioses. Esta es una de las grandes diferencias que se tuvo con todos esos pueblos. Mientras los grandes pueblos eran politeístas, los grandes imperios fueron politeístas con muchos dioses, Israel rompió todos los esquemas y dijo, no, es que no son muchos dioses, no hay sino uno. Y hoy en día entonces tenemos que encontrar esa primer gran diferencia. ¿Cuántos dioses tenemos? ¿Seguimos adorando un solo Dios? Porque ese es el llamado entonces, a tener un solo Dios, no a seguir lo que era Babilonia, muchos dioses. Hoy tenemos dioses, no solamente los dioses que nosotros conocemos como el dios trabajo, el dios familia, el dios de nuestros deseos, de nuestras pasiones, sino que en nuestros países tenemos muchos dioses. Adoramos a San Tantito, a San Tantita, a toda una cantidad de dioses. Es decir, seguimos siendo una Babilonia, o muchos pueblos siguen siendo una Babilonia espiritual donde se tienen dioses, dioses y dioses y se adoran e incluso se tienen como en ese tiempo templos, templo para fulano, templo para sultano, templo para mengano,
diferentes dioses y cada dios tiene su propio templo. Esa es parte de la cultura babilónica. Ellos lo tenían. Entonces démonos cuenta, primera cosa que está allí, que está equivocada. ¿Sigue viviendo Babilonia? Sigue viviendo Babilonia. Sigamos adelante, que es lo que sigue diciendo. Dice, durante los periodos imperiales, los babilonios establecieron un culto unificado en todo el imperio en el que el dios Marduk, patrono de Babilonia, se imponía sobre el resto de los dioses, cuyo culto además se mantenía en ciudades conquistadas. Esto sigue siendo igualito. Si bien ellos tenían muchos dioses, decían, no, pero nuestro dios principal es Marduk, nosotros adoramos a Marduk, los otros son hay diosesitos que están al lado. Oye, es igual. Mucha gente en muchas religiones se dice, no, nosotros seguimos teniendo aquí, este es nuestro Dios principal, pero ahí tenemos diosesitos que seguimos adorando. La misma cultura babilónica, ahí está mostrada. No ha cambiado mucho. Se centraba de forma oficial en la adivinación y la magia. Pensaban que cada año nuevo Marduk promulgaría los destinos de todos los seres para el año entrante. Por eso, entre otros, se celebraba con gran importancia y participación las fiestas del nuevo año o Akitú. Así llamaban ese nuevo año. Y aquí hay otra de las cosas por las cuales Babilonia sigue viviendo hoy en día. ¿Cuál era en lo que se basaban ellos? En la adivinación, en la magia, dicen. Y hoy siguen existiendo los brujos, los adivinos, los que buscan a ver qué me dice el horóscopo, lo que me dicen las leyes de las manos, los que me dicen la lectura del café, de las cartas y demás. Siguen viviendo. Ahí está Babilonia, lo cual quiere decir, se acabó el imperio físico, pero mire, el espiritual, ahí está presente todavía. Y hablan de una fiesta que se daba a fin de año, pero en esa fiesta había algo muy importante. Se leían los sueños, las cosas que le pasaban a la gente, ¿no? Y se decía, entonces, hay que cambiar estas cosas. Marduk era el único que podía hacer y entonces se hacían como limpias, ¿no? Para que entonces las cosas cambiaran. Esto sigue siendo parte de Babilonia hoy en día. Porque la gente cuando llegue el fin de año, ¿no? A celebrar esto, empiezan a hacer una serie de trastagemas, como hacía el pueblo babilónico, para cambiar la suerte, ¿no? Entonces ya se tiran las 3 papas debajo de la cama, se llenan las bolsillas de lentejas, dan una vuelta a la carrera con una maleta en un parque, hay gente que come las uvas, hay gente que no sé qué cosas otras celebran. Son son tradiciones babilónicas, las hacían los babilonios y se sigue sosteniendo. Bien dice el Señor, Babilonia sigue viviendo y el llamado es de parte del Señor, salgan de Babilonia, dejen de hacer de la magia, la adivinación, ese tipo de cosas, esas realizaciones de fin de año, esos cultos que se tienen a diferentes dioses. Eso pertenecía, era Babilonia, y eso está condenado por el Señor. Y como les menciono, al final de los tiempos el Señor habla de esa Babilonia espiritual que va a ser destruida. Miremos algo más. Marduk. ¿Quién era Marduk? A ver, vamos a retirémonos de acá. Dice, cuando Babilonia se convirtió en la principal ciudad del sur de Mesopotamia durante el reino de Hammurabi en el siglo 18 a.C., el dios patrón de Babilonia se elevó al nivel de Dios supremo. Para explicar cómo Marduk alcanzó tal poder se escribió en el Enuma Elish, que cuenta la historia de su nacimiento, hazañas heroicas y cómo se convirtió en el líder de los dioses. Esto se puede ver como una forma apologética de la Mesopotamia. Este documento también incluye los 50 nombres de Marduk. Muchos nombres que tenía este Marduk. Ese libro, ese tal Enuma Elish, o esos escritos, porque eran papiros los que se escribían en ese tiempo, es donde se menciona toda esta historia de lo que era el dios Marduk, lo que existía en ese tiempo y cómo el pueblo babilónico lo adoraba. Miramos un poquito de la otra de las dioses. Como les digo, tenían muchos dioses, pero habían unos importantísimos. Vamos a mirarlo de esta diosa Ishtar, porque es muy importante conocer. Esta diosa Ishtar es nombrada dentro de la palabra del Señor como Astartet. En algunos sitios también se conoce como Semiramis. Tiene varios nombres, dependiendo, ya le digo, del lugar e incluso hasta del tiempo. Pero es muy importante porque vamos a ver cómo esta Ishtar incluso ha influenciado una de las grandes religiones que existe hoy en día, como es la católica. Ellos se basan en esta diosa Ishtar. Miremos lo que pasa con esta Ishtar.
Era la diosa babilónica del amor y la guerra, de la vida y de la fertilidad. Estaba asociada principalmente con la sexualidad. Se asocia en otras regiones con diosas como Inanna en Sumeria, Anahit en la antigua Armenia o Astarte o Acera en Canaán. Aquí es donde se menciona de los grupos de los cananitas dentro de la Biblia. Recordemos que ellos sí son mencionados dentro de muchos pasajes de la Biblia. Y esta diosa Astarte o Acera sí que es mencionada. ¿Cuántas veces el Señor les decía, no adoren a Acera, no estén cerca de ella? Era un llamado. Pues esta Acera o Astarte era la misma diosa Ishtar de los babilonios y fue heredada de ellos. Lo único era que le cambiaban el nombre, pero era la misma diosa. Veamos qué pasa con esa diosa. Dice, Fenicia y las religiones abrahámicas, Ishtar, Inanna, y estas diosas representan el arquetipo de la diosa madre. Y anoten eso, dentro de los países, dentro de las regiones, dentro de los imperios, esta señora era coronada como la diosa madre, ¿no? La reina de los cielos la van a llamar. Prestemos más atención a lo que dice. En Sumeria era conocida como Inanna, siendo dos diosas distintas que representan lo mismo, y posteriormente en Babilonia. Y en su zona de influencia cultural en todo el Oriente Medio recibe los títulos honoríficos. Miren los títulos que le dieron: Reina del Cielo y Señora de la Tierra. Yo creo que cuando mencionamos esos dos títulos, Reina del Cielo y Señora de la Tierra, ya ustedes también están vislumbrando hacia dónde va esto. Entonces esto no es nuevo. No es algo que apareció ayer o que apareció hace 1500 años. No. Esta era una práctica que se tenía desde los tiempos antiguos a través de Babilonia, donde existió una diosa que es la misma que se va a heredar en muchas otras o en otros grupos étnicos y a la cual se llamó la Reina del Cielo. Ella es la Reina del Cielo. Yo creo que a muchos eso les está sentando. Miremos qué más dice acerca de esta señora, porque hay que conocer la historia de dónde sale. La leyenda de esta diosa dice que nace en el relato de Semiramis, quien fue la esposa de Nemrod, que fue como logró todas sus conquistas mediante la alianza a través de su matrimonio con él. Entonces estaba Semiramis, se casa con un tal llamado Nemrod, que dentro de la Biblia le nombran también después como un gran dios, porque van a terminar siendo dioses ellos. Se casan y ellos logran abrir un gran imperio. Sin embargo, después de la muerte de Nimrod, Semiramis aseguró entonces haber quedado embarazada por los rayos del sol y que había concebido de manera milagrosa al hijo que esperaba. Y cuando nace ese hijo es llamado Tamuz, el famoso Tamuz que aparece dentro de la palabra del Señor y que es manejada por el grupo cananeo y por los demás grupos que aparecen por allí. Pues bien, Tamuz nace de allí, es de esta señora, esa tal Ishtar o como se llame allí, se casa con un tal Nimrod. Nimrod muere, pero entonces la señora dice que milagrosamente por los rayos solares queda embarazada y nace un hijo que se llama Tamuz. Pues ese Tamuz entonces fue nombrado casi como un dios. Dice, Tamuz habría nacido, y prestenle mucha atención a esto, Tamuz habría nacido exactamente en el solsticio de invierno, que eso ocurre entre el 21 de diciembre y el 25 de diciembre según el calendario babilónico. Decretaron entonces una fiesta anual en donde se le daba rienda suelta a las pasiones para asegurar la fertilidad del pueblo y la cosecha. Antes de su muerte, Semiramis decretó que ella y Tamuz deberían ser adorados como dioses. Él como dios del sol, que es Baal, y ella considerada como la esposa de un dios, madre de todo lo terrenal y de Tamuz, y se proclamó a sí misma como la reina del cielo. Mire toda esta historia y ustedes yo creo que ya empiezan a atar muchos cabos. Primero, ella se declara que concibió, ¿no?, por parte de un rayo, es un hijo que se llamó Tamuz. Dice que la tenían que adorar como a una diosa después de su muerte y se declaró como la reina del cielo. Es más, ese tal hijo Tamuz nace en el solsticio
de invierno, que eso es lo que se celebra el 24 de diciembre. Entonces empiezan a tener cada año una festividad para celebrar el nacimiento al gran Tamuz. ¿Se da cuenta de dónde nace la Navidad? Es acá con esta señora, es en el imperio babilónico donde nace esta situación. Empiezan a celebrarle a Tamuz su cumpleaños anualmente. Tenían unas grandes festividades durante ese tiempo de ese solsticio. Era adorada ella como una reina, la madre de la reina del cielo. Esta es la historia, el nacimiento de unos dioses y el nacimiento no solamente de esos dioses, sino de una fiesta pagana como es la Navidad. Mira dónde nacen estas situaciones. Miremos un aspecto que yo quiero que veamos acá, que es que, mire, vamos a hablar de dónde nace lo de la Navidad. Con la llegada del catolicismo, obviamente después de que llega el grupo de los católicos, ellos no nacen allá como dicen con Pedro y esto porque recordemos que ellos eran judíos, era un grupo judío, la primera religión que existió fue la de Judá, eran judíos. Eh, Roma después, al año más o menos 300, acepta el culto de los judíos, pero cambiándole algunas cosas y ahí es donde nace la Iglesia Católica Romana, pero eso nace 300 años después. Ellos, miren lo que dice allí, con la llegada del catolicismo y en un intento por evangelizar a los distintos pueblos y tratando de evitar las fiestas paganas, como les digo, celebraban al dios Tamuz, que se nació un 24 de diciembre supuestamente y tenía sus fiestas, y desenfrenadas de la humanidad, tomaron dicha festividad y la decretaron como el nacimiento de Cristo. ¿Cuándo? En el año 440. Así es de que mire de dónde nace la fiesta de la Navidad y la fecha de dónde salió. Salió de Babilonia. Solamente que ellos tenían esas festividades durante ese tiempo, celebraban a Tamuz. Los católicos dijeron, no, pues vamos a evangelizarlos, a que crean acerca de lo que son los judíos, pero para poderlos evangelizar tenemos que aceptar algunas cosas de ellos. Y es así como entonces toman la fecha del nacimiento de Tamuz y lo decretan en el año 440 como el nacimiento de Jesús. El Papa León Magno estableció esta fecha para la conmemoración de la Natividad o Navidad y casi un siglo más tarde, en el 529, en el emperador Justiniano lo declaró oficialmente como la festividad del imperio. Ahí nació entonces lo que fue la Navidad. 500 años y es basado en una tradición babilónica. En el cuadrito que ustedes ven ahí está la representación de muchas de las dioses que se dieron en ese tiempo. Ahí está Semiramis y Tamuz, la reina del cielo con un niñito ahí cargado, ¿no? Esa misma representación la tienen en Grecia con Afrodita y Eros. La misma representación que está en la India de Baki y Krishna. La misma que tuvo Roma en la mitología con Venus y Cupido. En Egipto con Isis y Horus. En la Roma imperial, ya después cuando nacen lo que es el imperio, recordemos los emperadores, estaba con Diana y Atis. Y en el Medio Oriente existe Chinmo. Faltaba alguien. En el año más o menos, bueno, no recuerdo exactamente la fecha, pero toma la Iglesia Católica una representación y mire qué parecido que toma con todas las otras dioses. Tomó entonces a lo que fue María y a Jesús para hacerle una representación casi igual. Es la misma situación. Una Babilonia que está mostrada, que ha vivido otra vez. No existe físicamente, pero mire cómo las cosas de Babilonia han seguido metiéndose dentro del pueblo cristiano. El árbol de Navidad. Me voy a tomar unos minuticos, sé que he cumplido la hora, me voy a tomar unos minuticos de todos modos porque necesito terminar el tema y que estemos atentos a eso. ¿Cómo nace el árbol de Navidad? Dice, cuando murió Nimrod, hablando nuevamente de esta señora Ishtar o Semiramis, ¿no? Se le murió, recuerden, el esposo Nimrod y después nace el hijo del que estamos hablando. Pero este Nimrod cuando muere, mire lo que acontece. Ella lo sepulta, pero al paso del tiempo creció un árbol en donde éste había sido sepultado.
Semiramis comenzó a enseñar que su hijo esposo había encarnado en ese árbol y cada día de su natalicio visitaba su tumba y llevaba un sinnúmero de dones colgándolos en el árbol. Esta doctrina se propagó por todos los pueblos, siendo uno de ellos Babel y la tierra de Sinar, que posteriormente se llamó Babilonia. De esta forma vino a existir lo que es llamado el árbol de natalicio de Nimrod. Entonces tengan en cuenta, se murió Nimrod, ¿no? Y ella lo sepultó, pero resulta que después de ahí, en alguna de las leyendas dice que había un leño seco y de ahí brotó entonces un gran árbol y empezó a dar frutos. Ella entonces tomó eso como la fecha, el fundamento de que era, por eso se llama el dios de la fertilidad, que era el que les iba a dar grandes bendiciones al pueblo. Empezaron a adorar, a recrear esa situación. Anualmente tomaban el árbol, iban y le colgaban ciertas cosas y elementos allí. Se llamó así el árbol de natalicio de Río. Hoy lo llaman el árbol de Navidad. Otra práctica babilónica, mire. Todo esto son sacados de lo que es Babilonia. Fiesta de fin de año. Esta es la que les mencionaba y se llamaba Akitud. Era una de las celebraciones más importantes para los babilonios. A pesar de que en Babilonia se celebraban numerosas fiestas, generalmente de varios días de duración. Esta celebración se realizaba en honor al dios Marduk y su victoria sobre Tiamat, una diosa del caos. La festividad no solo marcaba el inicio del año nuevo, sino que también representaba la renovación y el renacimiento. Durante la fiesta, que duraba 12 días, se realizaban rituales, desfiles, cánticos, representaciones teatrales. Era un momento de comunión entre los dioses y los hombres. Dense cuenta la magnificencia que tenían esas festividades entonces de comienzo de año. Como les digo, incluso ya se tenían ciertas cosas por las cuales ellos presagiaban el año y entonces ellos trataban de cambiarlo a través de los sacerdotes que generalmente eran magos o adivinos. La fiesta de Babilonia duraba varios días y se celebraba principalmente en el Exagila y el Etemenanki. Ya les digo que cada uno de esos templos tenía un nombre. Ya les mostré el de Exagila. Pues habían otros dioses. Y en ese Exagila adoraban al dios Marduk. Entre los actos conocemos que se realizaban procesiones. Mire dónde nacen las procesiones y hacia dónde iban. De todos los dioses, que el día 9 Nisan se desplazaban a través de la vía de las procesiones, tenía su camino, que fue el que les mostré por allí, y pasaban por la puerta de Ishtar, hacia afuera de la ciudad, en donde continúan celebración durante 2 días, hasta que en el 11 los dioses volvían a la ciudad y entonces eran recogidos allí sus ídolos en los templos. Mire que las procesiones, los ídolos que ellos cargaban, ¿no? Están nacidas allá en Babilonia. Tenían ese tipo de procesiones, tenían por las calles, ellos iban llevando a sus ídolos. Por eso en la Biblia, cuando ellos mencionaban acerca de los ídolos, los que no caminan, los que no ven, los que tienen que cargar por las grandes plazas, es porque era lo que se estaba viviendo en Babilonia. Eso era lo que... Y era lo que el Señor le pedía al pueblo de Israel. No se junten con esas prácticas. Nada de procesiones. ¿Qué es eso de cargar ídolos? ¿Qué es eso de andar por las calles supuestamente adorando un poco de dioses? Eso era lo que era el pueblo babilónico. Entonces notemos cómo muchas de esas cosas vienen allá de Babilonia. La religión babilónica se centraba de forma oficial en la adivinación y la magia. Por eso es otra cosa que el pueblo de Dios no debe aceptar, ni adivinación ni magia. Pensaban que cada año Marduk promulgaría los destinos de todos los seres para el año entrante. Por eso entre ellos se celebraban gran importancia y participaban de las fiestas del nuevo año. Ahí es donde les menciono entonces lo que tienen ese tipo de prácticas que se hacían a fin de año. Como resumen les he puesto ahí algunas de las cositas que esa Babilonia celebraba y de las cuales nosotros tenemos que estar ausentes. Prácticas que vienen de allá. La Navidad, el nacimiento de ese dios Tamuz. Esa práctica viene de allá, esa fiesta nacida en Babilonia. El árbol de Navidad, la señora esa Ishtar
se inventó el cuentico de ese árbol, ¿no? De que porque había ya nacido y había revivido Nimrod, que era el marido de ella, y anualmente entonces ese árbol iban y lo decoraban en el nacimiento de Tamuz, iban y lo decoraban. El árbol de Navidad venía allá, es una práctica babilónica. La magia, la adivinación, porque era un pueblo que se basaba en eso. Los sacerdotes eran adivinos, eran brujos, como usted los quiera llamar, pero esos eran los sacerdotes que existían. Era un pueblo que se basaba en eso, en la magia y la adivinación. Las procesiones, ¿de dónde vienen? De allá del pueblo babilónico, donde sacaban sus dioses y los cargaban por las calles y los adoraban y les tenían templos y muchos diosesitos por acá y muchos diosesitos por allá. Prácticas babilónicas. La reina del cielo, ¿dónde está titulada? Pues es una práctica que viene allá de Babilonia. La idolatría en toda su dimensión. Entonces el pueblo babilónico era un pueblo muy avanzado. Fue un pueblo muy avanzado. Hoy en día todas esas prácticas de lo de que es la semana, el año, todas esas cosas nos han servido. La geometría, la matemática, la arquitectura, el arte, muchas cosas. Un pueblo muy avanzado, un imperio que fue supremo sobre todos los pueblos durante mucho tiempo. Pero tenía un gran talón de Aquiles, y era la terrible idolatría con que este pueblo vivía, apartado, alejado totalmente de lo que podía ser un Dios como Yahweh. Cuando el pueblo de Israel conoce a Babilonia, recordemos que allá fue cautivo Daniel, ¿no? En el foso de los leones, Daniel en muchas situaciones que vivió allí, estaba en Babilonia, estaban siendo capturados. ¿Y qué es lo que Dios le dice al pueblo de Israel siempre? No se junten, no tengan prácticas. Esas prácticas del pueblo babilonio, no lo hagan, salgan de ella. Y castigó más de una vez al pueblo israelita por querer realizar ese tipo de prácticas. Y uno encuentra que entonces la Navidad ellos no lo celebraban. Encuentran que el árbol ellos jamás lo celebraban. La magia y la adivinación está condenada dentro de la palabra de Dios. ¿Cuándo se vio el pueblo de Israel haciendo procesiones y yendo ya? Jamás, jamás. Ellos lo tuvieron. Un solo Dios ellos conocieron y era la realidad. Veamos cómo fue el fin, porque ya dijimos que cayó Babilonia. Isaías capítulo 10, 13, ustedes lo pueden leer todo el capítulo, voy a leer del 16 al 22 porque esta es una profecía, esto ni siquiera había pasado en el momento en que la menciona. Isaías simplemente ve el gran imperio de Babilonia y les dice, ustedes van a caer, y es más, se los dice con nombre propio. ¿Quién los va a invadir? Cuando ni siquiera existía ese reinado por allá, pero él les dice el nombre, que van a ser los medos, que los van a dominar, y los medos no existían ni siquiera por ahí. Sin embargo, él les anunció, había un grupo, se llaman los medos, y los van a destruir. 200 años después de que él lanza esta profecía sobre el pueblo de Babilonia, es destruido el imperio. Y el pueblo babilónico nunca más se ha vuelto a levantar. Miren lo que dice esa profecía para que la leamos. Y con esto vamos terminando. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará ya tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, allí saltarán las cabras salvajes, en sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite, cercano a llegar a este tiempo a sus días y no se alargarán. La profecía que le lanzó terrible a Babilonia, todo un imperio que existía, y sin embargo les dijo, ¿sabe qué? Van a ser destruidos y van a quedar, no va a quedar, dice, piedra sobre piedra, y dice, y nunca más se levantará Babilonia. Y 200 años después, eso fue en el año más o menos entre 400 y 500 antes de Cristo, 200 años después, cayeron los medos sobre los babilonios y los destruyeron con Sennacherib, que fue el que destruyó totalmente aquella región
No quedó, lo que les mencioné anteriormente, no quedó piedra sobre piedra. Hoy no existen ni las ruinas, porque hasta la ciudad la han tratado de sacar y se la borraron totalmente. Y dice ahí la escritura, y nunca más se levantará de generación en generación. Como les digo, en el año 2000 San José intentó, fue el último intento de tratar de restaurarla, y mire, la mano de Dios estaba allí. Hay una profecía, Babilonia nunca más se levantará como ciudad física, espiritualmente existe. Y vamos a leer esa parte justamente, la Babilonia espiritual. ¿Cuál es la Babilonia espiritual? La que hablamos antes. Las prácticas, las tradiciones, esos, la reina del cielo, el sacrilegio, el paseo de las procesiones, la Navidad, el arbolito, esto, todas esas cosas es la Babilonia espiritual. Miren lo que dice, es la caída de Babilonia en Apocalipsis 18. Es decir, que esa Babilonia, esas prácticas van a surgir nuevamente. Y de hecho, hoy en día las estamos viviendo. Pero en Apocalipsis 18, les voy a recomendar que lo lean todo. Yo no voy a leer sino unos pasajes corticos acerca de lo que es la caída de Babilonia. Dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Yo creo que ahí no hay nada que explicar. Esa Babilonia espiritual va a caer, se va a romper un día. El Señor dice, se va a cansar del pecado, dice, subirá hasta el cielo y todo será destruido. Así como fue destruida la física, la Babilonia física, esta espiritual va a ser destruida. ¿Y cuál es el llamado que hace el Señor aquí? Dice, salid de ella, pueblo mío, y no participéis de sus pecados. Ese es el llamado de esta noche para cada uno de nosotros. Les mostré lo que es la Babilonia espiritual. ¿Qué significa dentro de nuestra vida? Y el Señor nos hace un llamado. Salgan de ella. No se hagan copartícipes de ello, que van a ser destruidos. ¿Hace usted algún tipo de esas prácticas? ¿Vive en esa Babilonia? Pues el llamado, salga de eso. No participe más en ese tipo de cosas, porque un día el Señor va a llamar a Babilonia nuevamente, y ahí sí será destruida eternamente. Gloria al nombre de Jesús. Bien, hemos llegado entonces al final de nuestra enseñanza del día de hoy. Espero que ustedes hayan tomado conciencia de las cosas que se realizan, que usted revise su vida, ¿no? Mire que Babilonia es un gran problema, porque como les dije al comenzar la reunión, nos muestran lo que no debemos hacer. Pues esas prácticas hay que apartarnos de ellas y hacernos más conscientes de que la verdadera bendición de Dios viene solamente adorándolo a Él, como dice, en espíritu y verdad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga y nos veremos en una próxima.